Agente Inmobiliario del Perú. Conoce las oportunidades que te brinda ser un asociado, ASPAI. Pertenecerás a la Asociación Peruana Inmobiliaria, más reconocida a nivel nacional e internacional. Tendrás acceso a constantes capacitaciones y cursos con certificación internacional. Tendrás convenios exclusivos con instituciones financieras y con empresas constructoras. Te ofrecemos además el ecosistema digital inmobiliario más completo, que no solo te permitirá listar propiedades, sino también gestionar tu propio negocio. Mercado Casa. Tu sistema inmobiliario. Más que una asociación. Somos una gran familia. ASPAI. Mercado Casa es el portal inmobiliario para los agentes registrados del Perú. Es la única plataforma hecha por agentes inmobiliarios en la que podrás publicar tus propiedades, colaborar con otros agentes inmobiliarios y compartir búsquedas con potenciales clientes. ¿Cómo funciona Mercado Casa? Publica tus inmuebles con toda la información necesaria e imágenes en alta resolución. Comparte tu inmueble con tus potenciales clientes, otros agentes y en tus redes sociales gracias a nuestro kit digital. Genera búsquedas personalizadas con tus propiedades y las de otros agentes para brindar más alternativas a tu cliente. Todos los agentes cuentan con una ficha personalizada con sus datos de contacto y las propiedades publicadas. Revisa cuántas visitas y contactos tienen tus propiedades en nuestra sección de estadísticas. Todas las propiedades son publicadas en nuestro portal mercadocasa.pe, donde realizamos estrategias de marketing para generar visitas y contactos de calidad. Nuestro objetivo es ponerte en contacto con tus potenciales clientes que buscan propiedades como la tuya. En Mercado Casa te ayudamos a cerrar más tratos y a ampliar tu red de contactos. Y lo mejor de todo, es un servicio con el respaldo de ASPAI, la asociación de agentes inmobiliarios más grande del país. Mercado Casa. Hagamos un trato. Adelante. Muy buenas noches con todos. Soy Carlos Dufo y en nombre de APAI, la Asociación Peruana de Agentes Inmobiliarios, le damos la bienvenida a nuestro webinar del día de hoy, jueves 15 de agosto del año 2024. La noche de hoy, prosiguiendo con el auspicio de los amigos de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos, vamos a desarrollar un tema muy interesante. Mil disculpas con todos. Muy buenas noches. Soy Carlos Dufo y en nombre de ASPAI, la Asociación Peruana de Agentes Inmobiliarios y el Comité de Capacitaciones, le damos nuestra bienvenida a todos los asistentes a nuestro webinar del día de hoy, jueves 15 de agosto del año 2024. La noche de hoy, prosiguiendo con el auspicio de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos, vamos a ver y tratar un tema sumamente interesante vinculado al negocio inmobiliario. Vamos a tratar el tema del registro de testamentos y de sucesiones intestadas. Para ello vamos a contar con la presencia de la doctora Katy Isidora Gaona Abad. Ella es abogada por la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica, es especialista en Derecho Registral Inmobiliario, es ex vocal del Tribunal Registral, docente universitaria y cuenta con un magíster en Derechos Humanos y Sistemas de Protección por la Universidad Internacional de La Rioja, en España. Tiene una maestría en Derecho Civil y Comercial
por la Escuela de Posgrado de la Universidad San Luis Gonzaga Beca. Démosle la bienvenida a la doctora Katy Gaona para que nos converse sobre el tema de el registro de testamentos y sucesiones intestadas. Adelante, doctora Katy. Buenas noches, señor Carlos Dufo, estimados señores de quienes conforman a SPY. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, el tema que hoy vamos a conversar, el tema que vamos a tratar es sobre el registro de sucesiones intestadas y el registro de testamentos. Previo a ello voy a compartir, ¿ya?, mi diapositiva. Estamos ciertamente a uno de los registros que tiene bastante importancia en la actividad jurídica y económica. ¿Bien? El marco legal de estos registros, tenemos el registro, ¿ya?, el reglamento, el registro de sucesiones intestadas y de testamentos. Este reglamento ha sido aprobado el año 2012 por resolución del Superintendente Nacional de los Registros Públicos, resolución 156. De todas las, el temario, el articulado que se regula en esta resolución, también es importante concordarlo y estudiarlo conjuntamente con el texto único ordenado del Reglamento General de los Registros Públicos. Ello como marco legal referencial. Estos registros, el registro de testamentos y registro de sucesiones intestadas, hemos señalado la normativa que vamos a aplicar conjuntamente con la normativa vinculante del Código Civil, y en el ámbito registral aplicamos mucho lo que son los principios registrales. Principios registrales que están regulados en el libro de registros del Código Civil y los principios que están regulados en el título preliminar del texto único ordenado del Reglamento General de los Registros Públicos. Principios, por ejemplo, como el principio de legalidad, el principio de tracto sucesivo, ¿ya?, el principio de legitimidad, por decir algunos. El principio de especialidad lo he resaltado aquí en la parte baja de esta diapositiva. Se aplica directamente en los registros de testamentos y registros de sucesiones intestadas. ¿Por qué? Porque se va a aperturar una partida registral por la persona donde se va a inscribir, sea el testamento o la sucesión intestada pertinente. En los registros públicos tenemos varios registros. Registros de propiedad inmueble, registro societario, y donde ubicamos el registro de sucesiones intestadas y el registro de testamentos. Está ubicado dentro del registro, lo ubicamos en el registro de personas naturales. Como puedo, acá lo estoy marcando, ubicamos el registro de testamentos y el registro de sucesiones intestadas, conjuntamente con otros registros, pero los que nosotros vamos a tratar en esta sesión, en esta noche, son ambos registros. Están muy vinculados. Son leyes de la vida, de que el ser humano no es eterno, y en un determinado momento toca dar fin a nuestra vida, ¿ya? Y este punto, ¿ya?, genera consecuencias jurídicas. Entonces, en vida, muchas personas dejan ya programado, detallado, cuál va a ser la disposición de sus bienes, ya de su masa hereditaria, con relación y cómo se le va a asignar a sus herederos, ya a sus herederos forzosos, o a las personas que ellos, algunas personas que quieran mejorar en su testamento. Pero ¿qué sucede? No es una costumbre ya de que todas las personas otorguen su testamento en vida, ¿no?, de que se acerquen a una notaría para otorgar, señalar, ¿no?, manifestarle al notario de que quieren
otorgar un testamento y dejar toda su disposición ya de sus bienes debidamente detallada en este instrumento público. Lo más es de que muchas personas llegan a un punto en que ya fallecen, ¿ya? Y no se tiene un instrumento público sobre la disposición de sus bienes. No han expresado su voluntad de cómo se va a asignar su patrimonio a sus herederos, ¿ya? Entonces, si es que no se ha otorgado el testamento, los herederos forzosos, ¿ya? Son los que encargados de tramitar, hacer el trámite correspondiente ante un notario o ante el Poder Judicial, a fin de que se declare a la sucesión intestada. Estamos primero con algunas generalidades antes de enfocarnos directamente sobre estos registros. Lo que les he explicado hace un momento es una vinculación que existe sobre el registro de sucesiones intestadas y el registro de testamentos. Supongamos que una persona realiza una búsqueda en el registro, ¿ya? Y encuentre ya inscrita la sucesión intestada de una determinada persona, ¿ya? Entonces, ya no habría un conflicto para la inscripción del testamento. Puesto así, si es que ya está anotado un testamento, ¿ya? Un testamento, de repente lo más probable es que todavía no esté abierto el testamento, ¿ya? Las personas, los hijos, los herederos forzosos o la cónyuge o el cónyuge sobreviviente, puede tener alguna intención de hacer un trámite sobre una sucesión intestada. Sin embargo, en la notaría le van a pedir un certificado negativo de testamento y de sucesiones intestadas. Si es que esa búsqueda en el registro arroja positivo, va a ser, o sea, si es que hay un testamento inscrito, anotado en los registros públicos, va a ser imposible de que se inicie un trámite de sucesión intestada. Es imposible, ¿ya? Porque primero es ese testamento el que se va a aperturar a fin de conocer las disposiciones finales del testador. Tanto en el Índice Nacional de Sucesiones Intestadas y el Registro de Testamentos, ¿ya? Hay un motor de búsqueda que es el nombre del testador o el nombre de la persona que ha fallecido sin otorgar testamento, ¿ya? La persona que ha fallecido intestada. Luego, un problema que se suscita en estos registros, tanto en el registro de testamentos y el registro de sucesiones intestadas, es sobre el nombre de las personas, tanto de los testadores como de los herederos. Es harto frecuente de que se soliciten rectificaciones de nombre, ¿ya? Sin embargo, estos trámites proceden con un documento de fecha cierta. Se puede realizar, si es que hay elementos conectores, se puede realizar la rectificación de los nombres tanto de los testadores, de los causantes o de los herederos, ¿ya? Esto como generalidades. Entonces pasamos ya al registro de testamentos, ¿ya? Vamos a cuadrar. El registro de testamentos, como les dije, se va a inscribir el instrumento público, ¿ya? Es una escritura pública, se va a inscribir el parte notarial, donde está contenido la escritura pública, donde están cada una de las cláusulas donde se ha redactado del testamento. Entonces, vamos a inscribir en el registro de testamentos los siguientes actos: el testamento, las modificaciones o ampliaciones del testamento, la revocatoria del testamento, las sentencias, ¿ya? Que declaren la nulidad probablemente del testamento y alguna revocatoria por desheredación. Principalmente estos actos. La persona en vida puede otorgar el testamento y anotarlo en los registros públicos. Obviamente, no se va a publicitar las cláusulas del testamento hasta el fallecimiento del testador. En vida, una persona puede otorgar un testamento y en vida también
puede realizar una modificatoria del testamento o otorgar un nuevo testamento. Va a tener validez el último testamento otorgado y las últimas modificatorias del testamento. Asimismo, una persona en vida puede dejar sin efecto su testamento. El testamento, una vez aperturado, aquellas personas que se sientan afectadas, ¿ya?, podrían iniciar un procedimiento judicial sobre nulidad de testamento. Sí, este procedimiento se lleva en el Poder Judicial y con la resolución emitida por un magistrado y debidamente consentida, puede inscribirse en el registro este acto de nulidad de testamento. En el testamento, el testador puede, así como asigna, ¿ya?, un determinado bien a cada uno de sus herederos, puede también señalar cuestionar el porqué de no dejar un bien a uno de sus herederos, ¿ya?, invocando una desheredación. Esto quiere decir que teniendo herederos forzosos, los hijos, por ejemplo, a uno de los hijos le cuestiona el no asignar, le cuestiona el por qué no debe heredar, porque se ha configurado una causal de desheredación, ¿ya? Pero la persona, una vez que se apertura este testamento, la persona, el heredero forzoso que se siente afectado, puede iniciar un proceso también judicial de desheredación. Para revocar la desheredación, hay un plazo, ¿ya? Hay un plazo para cuestionar este hecho de desheredación, hay un plazo de 2 años. Después de 2 años, este plazo caduca. Sobre las oficinas registrales competentes, lo que tenemos acá detallado es lo que dice el reglamento, ¿ya?, el reglamento de sucesiones intestadas y de testamentos. Sin embargo, el día de hoy, como seguidamente les voy a explicar, se ha aprobado un decreto legislativo. Entonces, hasta tempranas horas de la mañana, ¿ya?, porque ha sido publicada el día de hoy la norma que la vamos a conocer en un momento, hasta hace unas horas, ¿ya?, y lo que se viene trabajando en las distintas oficinas registrales, así se ha venido trabajando, ¿ya? Supongamos que se presenta se quiere presentar un testamento, ¿ya? ¿Cuál era la oficina registral competente? De acuerdo a lo que dice el reglamento de sucesiones intestadas y de testamento, dice la inscripción del otorgamiento de testamento, ¿ya?, se efectuará en la oficina registral correspondiente al domicilio del testador. Así ha estado establecido en el reglamento, ¿ya? Y con relación a la sucesión intestada, se ha estado inscribiendo, ¿ya?, la sucesión intestada en el último domicilio del causante. Este punto, supongamos que una persona ha fallecido en el extranjero y quiere inscribir el testamento en el territorio peruano, en cualquier oficina del territorio peruano podría inscribir un testamento de un testador que ha fallecido en el extranjero. Pero veamos a lo que les dije, sobre la presentación del testamento y sobre la presentación de la sucesión intestada, ¿ya? El día de hoy se ha publicado en el Diario Oficial del Peruano el Decreto Legislativo 1626. ¿Y qué dice? Ha modificado 4 artículos, pero de los pertinentes a nuestro tema, ha modificado el artículo 2040 y el artículo 2042 del Código Civil Peruano. ¿Ya? En el Código Civil Peruano hay unos artículos que también destinados a establecer algunos artículos sobre los registros de sucesiones intestadas y de testamentos. Por ello, se han modificado estos 2 artículos. En el artículo 2040 dice el lugar de inscripción, ¿ya?, del testamento. El artículo 2040 regula el lugar de inscripción del testamento. Y señala el decreto legislativo 1626 que las inscripciones en el registro de testamentos se hacen en la oficina registral indicada por el interesado en la rogatoria del título. Miren la diferencia, ¿ya? Lo que se ha estado señalando en el reglamento del registro de testamentos es de que era en el domicilio del testador. En la oficina donde ha estado, en el lugar de residencia del testador, era el lugar donde se tenía que inscribir hasta hace unas horas el testamento. Pero con esta norma ya amplía, ¿ya?,
el lugar de presentación del testamento, el lugar para la inscripción en alguna de las oficinas registrales. Con esto se aminoran gastos, se aminora el destinar un poco de tiempo para desplazarse al lugar donde ha estado viviendo el testador para poder ingresar el parte notarial que contenga el testamento, ¿ya? Entonces, esto es un cambio, una modificación de la norma, no solamente por prescripción, sino también en beneficio de los usuarios, de las personas que quieran inscribir un testamento y no hay un obstáculo de tiempo ni de distancia para poder ingresar el testamento. Tienes el testamento, o sea, fallecida la persona, pides el parte notarial y lo presentas en una oficina registral que esté más próxima a al lugar donde te encuentres, ¿no? En el mismo sentido, ¿ya? La misma modificatoria se ha dado para el artículo 2042, ¿ya? Sobre la presentación de los documentos, de los instrumentos públicos para inscribir la sucesión intestada. El lugar de inscripción, a partir, ¿ya?, de la publicación del decreto legislativo 1626, todavía esto está vigente, estos dos artículos están vigentes a partir del día de mañana, ¿ya? O sea, todavía, a partir de mañana, entonces, si tienes la intención de solicitar la inscripción de una sucesión intestada, no vas a tener que desplazarte, como a lo que ha estado regulado en el reglamento de sucesiones intestadas, que decía hasta el lugar del último domicilio en la oficina del último domicilio de la persona, ¿no?, que ha fallecido. En este caso, a partir de la dación del decreto legislativo 1626, nos indica que los documentos para inscribir en el registro de la sucesión intestada también se harán en la oficina registral indicada por el interesado en la rogatoria. Es decir, presentas el título y lo presentas en la oficina. O de repente quieres que se presente en otro lugar, puedes presentarlo en la oficina de ICA y como oficina de origen y que llegue a una de las oficinas registrales del Perú. Puede ser Lima, Arequipa, Piura. Bueno, sobre el registro de testamentos, ¿ya? Realizado el estudio por el registrador público, y si es que no hay ningún defecto en el instrumento público, en el parte notarial que contiene el testamento, el registrador entonces procede a la inscripción. Estas inscripciones se realizan en la partida registral. En la partida registral es donde se publicita la información, ¿ya? Es que se selecciona, es materia de publicidad, y que ustedes cualquier persona puede tener acceso al testamento una vez que sea aperturado. Una vez que sea aperturado, y para la apertura del testamento, es necesario que se presente al registro la partida de función. Antes no se puede liberar cuáles son las disposiciones en vida del testador. Entonces, la partida registral, allí vamos a inscribir, ya en los diferentes rubros de la partida registral, así está organizada la partida registral, se va a inscribir todas las disposiciones correspondientes al testamento, ¿ya? ¿Quiénes son sus herederos? Primero se señalará, ¿no?, el nombre de la persona, del testador, su número de DNI, ¿ya?, su nombre completo, el nombre de los herederos y los bienes que haya detallado el testador y cómo se ha señalado la distribución de sus bienes en relación a sus herederos. Una vez inscrito el testamento, ¿ya?, también es posible, si es que aparece otro testamento, como les dije, en vida una persona puede otorgar uno testamento, después otro, y el que tiene validez es el último. O también puede haber señalado alguna modificatoria del testamento. Entonces, estos instrumentos públicos, ¿ya?, estas partes notariales que contienen el testamento, pueden inscribirse en el registro y pueden dar lugar también a una modificatoria del testamento o a una revocatoria del testamento, si así lo ha dispuesto el testador, ¿ya?
La ampliación del testamento, como les dije, así se denomina el acto que se inscribe en registros una vez que el testador ha fallecido. ¿Y cuál es el documento que se necesita para inscribir la ampliación del testamento? ¿Ya? Es la partida de defunción. Con la partida de defunción se publicitan todas las cláusulas que ha señalado el testador sobre sus herederos y sus bienes y cómo se va a asignar, cómo va a dividir su masa hereditaria entre sus herederos. En un primer momento, el testamento solamente se señala en la partida, ¿no? El número de la escritura pública, que hay un testamento, el nombre del notario y el nombre del testador, a lo más. Y de repente algunos de los bienes. No se señala, en la primera etapa, no se señala, acá en el otorgamiento del testamento, no se señala cuál ha sido la distribución, ¿ya? O la división y partición que ha señalado el testador en su testamento, o cuáles son los bienes que se le va a asignar a sus herederos. No. Es recién con la ampliación del testamento, una vez que se tiene certeza del fallecimiento del testador y ello, el único documento que nos acredita el fallecimiento de una persona es un documento con fecha cierta como es la partida de defunción. Hemos dicho hace un momento, bueno, se inscribe en el registro de testamentos mediante la escritura pública, el documento que deben presentar, ¿ya? El testador en vida ha otorgado su testamento, ¿ya? Este testamento se incorpora al oficio del notario y el documento que se va a presentar a los registros públicos es el parte notarial, ¿ya? Aquí lo he subrayado, es el parte notarial. No puede ser testimonio, no. De acuerdo a las normas, este es el documento necesario, idóneo, que se debe presentar en los registros públicos para inscribir el testamento. ¿Qué va a contener la escritura pública del otorgamiento del testamento? Que debe estar necesariamente firmado por el notario, firmado por los testigos y con la constancia de la suscripción. Así como se inscribe el testamento, si es que hay un documento otorgado por el testador sobre una revocatoria, también presentará ante el registro público el respectivo parte notarial. Para la inscripción de la ampliación del testamento, reiteramos, se inscribe en mérito de la ampliación del testamento, se inscribe en mérito de la copia certificada del acta de defunción. No es necesario pedir nuevamente el parte notarial del testamento. ¿Por qué? Porque si ya está previamente inscrito el testamento, este instrumento público, entonces ya habrá legajado, habrá archivado en los archivos de los registros públicos. Sin embargo, puede darse en simultáneo, ¿ya?, la inscripción del testamento y la ampliación, si no ha sido previamente anotado el testamento. Es importante que haya una coincidencia de los nombres, ¿ya?, en la partida de defunción de la persona que se indique como fallecida con el nombre del testador que se ha consignado en el parte notarial. Como les dije al inicio, cuando expliqué las generalidades sobre esta institución, con mucha frecuencia se presenta un problema sobre la identidad no solamente del testador, sino también de los herederos, ¿ya? Porque falta una letra, porque están, o se suprimieron o se adicionaron letras en los apellidos o en los nombres. Pero en estos casos, si se puede establecer un nexo de conexión, ¿ya?, entre estos instrumentos públicos, entonces se puede determinar que se tratan de la misma persona, que se trata del testador en este caso, y con lo cual se puede, no hay ningún problema para inscribir en la partida registral de testamento
la ampliación del testamento para dar a conocer las disposiciones testamentarias del testador. En la publicidad registral, en el registro público puedes conocer si una persona tiene un testamento o no. Solicitas un certificado negativo, un certificado positivo, dependiendo de ello, esa es la publicidad que se te va a dar. Mientras la persona no haya fallecido, no se puede liberar alguna información, pero no solamente es ese tema, sino de que hay una protección al derecho de la intimidad. Esta protección al derecho de la intimidad se da tanto en la inscripción del testamento o en la ampliación del testamento. A la hora de publicitar las disposiciones del testador, hay que tener cuidado, ¿ya? Hay que tener cuidado de los términos en que estemos inscribiendo. ¿Por qué? Una vez que se inscribe, ¿ya? Las cláusulas, las disposiciones testamentarias, una vez que se inscribe en la partida registral, esto se libera, ¿ya? Esta información de la partida registral se libera y cualquier persona puede acceder mediante el servicio de publicidad registral a esta partida de testamento, ¿ya? Entonces es el registrador encargado de hacer un estudio de las causales, de las cláusulas testamentarias para no lesionar el derecho a la intimidad. Y con ello no se está limitando las disposiciones testamentarias, no, porque, como les digo, en la partida registral se publicita aquello que está sustentado en un instrumento público, en este caso es el parte notarial. El parte notarial que contiene la escritura pública del testamento. Este instrumento público queda custodiado, queda legajado en el archivo notarial. Entonces, en la partida registral, como les dije, aparte de publicitar las disposiciones testamentarias, hay que tener cuidado de no lesionar el derecho a la intimidad. Si quieren, si una persona quiere saber en íntegro todos los detalles del testamento, puede, ¿no?, hacerse una lectura del testamento en las oficinas registrales. Y siempre, bueno, en las oficinas registrales o también en línea, siempre y cuando no se vulnere este derecho a la intimidad. Es importante, ya es un derecho humano de que no se, que todas personas tenemos derecho a que se conserve y que se respete el derecho a la intimidad. Bueno, ahora lo que nos toca es ver algunos puntos sobre el registro de sucesiones intestadas. ¿Y qué actos inscribimos en el registro de sucesiones intestadas? Antes de ello, sabemos que se inscribe el registro, en el registro de sucesiones intestadas el acto de la sucesión declarada siempre y cuando no haya un testamento. O sea, aquello que hemos hablado hace unos minutos del testamento, de las disposiciones testamentarias, de los actos que se escriben en el testamento, para que se dé una sucesión intestada, no tiene que existir este documento, el testamento. ¿Ya? Y por ello es que parte de los documentos que sustentan el trámite de la sucesión intestada siempre les va a pedir, si vas ante una notaría, les van a pedir el certificado negativo de testamento. No tiene que haber testamento inscrito. Teniendo ya la certeza de que no hay un testamento inscrito, notado en los registros públicos recién, ya podemos, ¿no?, iniciar, ¿ya?, o puede proseguir el trámite de la sucesión intestada. La sucesión intestada es declarada, puedes elegir dos vías, ¿ya? En la vía notarial o en la vía judicial. El notario, si es, una vez que recaba toda la información, las partidas de nacimiento, de los herederos, realiza las publicaciones pertinentes en el diario oficial del peruano, en el diario local, y luego de un tiempo emite el acta de sucesión intestada, donde declara cuáles son los herederos, donde detalla el nombre de cada uno de ellos, ¿no? Esta acta es inscribible en los registros públicos. Es más, desde que se inicia el proceso de sucesión intestada, el trámite de sucesión intestada en la notaría o en el Poder Judicial, se puede anotar que se está iniciando un trámite de sucesión intestada.
Estos son los actos que se pueden inscribir en el registro de sucesión intestada. La declaratoria de herederos por sucesión total o parcial, ¿ya? Como les digo, puede ser dispuesta por un notario o por un juez. Las anotaciones preventivas que se está iniciando, que dan a conocer que se está iniciando un trámite en la notaría o en el juzgado. A su vez, también se pueden inscribir en registros públicos la caducidad de la anotación dispuesta, de la anotación de la sucesión intestada, ¿ya? Eso lo vamos a explicar en un momentito. También se puede anotar en la partida registral de sucesión intestada la renuncia de herencia, ¿ya? Y algunas medidas cautelares. Las medidas cautelares que obviamente son dispuestas por un magistrado. La organización de la partida registral. En la partida registral tenemos el nombre del causante y de los herederos, ¿ya? El causante es aquella persona que ha fallecido, intestado, aquella persona que ha fallecido y que no ha dejado un testamento. En el tiempo de la pandemia tuvimos, bueno, a nivel mundial, ¿no? Se dio, muchas personas fueron afectadas con el COVID, y muchas personas fallecieron. De repente no hubo un tiempo para que ellos evalúen y otorguen un testamento. Entonces, terminando la pandemia, a mediados de la pandemia, en el registro hubo una avalancha de presentaciones de sucesiones intestadas. Muchos títulos de sucesión intestada, ¿no? Y actualmente ha bajado un poco, pero es considerable los actos que se presentan sobre sucesión intestada en los registros públicos, ¿ya? Entonces, en la partida registral de sucesión intestada se anota el nombre del causante y sus herederos, ¿ya? Los hijos o el cónyuge que está sobreviviente. También se inscribe las anotaciones preventivas y medidas cautelares, ¿ya? Por ejemplo, si se va a anotar que se está iniciando, ¿ya? El trámite de sucesión intestada, con el auto omisorio se puede, la resolución de auto omisorio de la demanda, de la solicitud de sucesión intestada, se puede anotar en esta partida. Resoluciones judiciales sobre materia sucesoria. Imagínense que en una partida registral ya se haya inscrito la sucesión intestada, ¿ya? La sucesión intestada se ha declarado, ¿no? Que los herederos del señor Juan Gómez, por ejemplo, y detallan a sus 5 hijos y su cónyuge supersticio. Pero de repente aparece una persona que alega o señala ser hijo del causante. Entonces, inicia ante el Poder Judicial una petición de herencia. Esa petición de herencia, de ser favorable, el juez va a emitir una resolución judicial ordenando ya que la persona que esté peticionando el derecho, ¿no?, va a coexistir como heredero conjuntamente con los herederos declarados inicialmente, y que estén inscritos en los registros públicos. De pronto, si solamente habían 5 herederos del causante, ya no van a ser 5, sino 6 o más personas. He visto resoluciones donde inclusive, si fueron, por ejemplo, 2 personas declaradas como herederos, el juez no solamente admite en la vía judicial la petición de herencia, sino que incorpora a los peticionantes, ¿ya?, los declara como herederos, y es más, de los herederos inicialmente inscritos, que han sido declarados en la vía notarial como herederos, ¿ya?, solamente queda uno de ellos, ¿ya?, con el cual debe coexistir la calidad de herederos, el inicialmente declarado, el peticionante de herencia, y se excluye a uno de ellos. Imagínense que una persona no otorgue su testamento en vida, y aquella persona que sea declarado heredero son sus sobrinos, ¿ya? 2, 3 sobrinos se fueron declarados herederos porque señalaron que no había herederos forzosos, y de pronto, ¿ya?, aparecen personas que alegan ser los hijos del causante, de aquella persona, ¿ya?, intestado, del cual se ha declarado una sucesión intestada. Estas personas, ¿ya?,
acreditan, ya, esto sería en la vía judicial, acreditan ser los hijos del causante, cuya sucesión ya está inscrita, ¿ya? Y se les declara como herederos. Pero en este caso, ¿ya? Como no va a ser como en el ejemplo anterior que les di, no va a coexistir como herederos conjuntamente con los declarados. Si en este segundo ejemplo que les doy, los herederos son los sobrinos, al haber hijos del causante y al tener ellos la prerrogativa por ser herederos forzosos, excluyen a los sobrinos que hubieran sido declarados como herederos. ¿Por qué? Porque los herederos forzosos son los que tienen la prioridad para ser declarados como herederos, ¿ya? Entonces ello da lugar, ¿no? La petición de herencia se da en la vía judicial. En la vía judicial y hay que estar hay que estar, bueno, al tanto, ¿no? O sea, de lo que sucede, sobre todo en el entorno familiar. Y bueno, y hay otros puntos que vamos a detallar sobre la petición de herencia también, ¿ya? Cuando veamos las resoluciones del tribunal, que es en la parte final de la exposición. Como les dije, en el registro de sucesiones intestadas puedo inscribir en forma preventiva, ¿ya? Anunciando que se está tramitando una sucesión intestada. Si lo voy a anotar, solo anotar, todavía no tengo herederos declarados, entonces presento al registro público qué documentos se presenta, una solicitud del notario, ¿ya? Y copia certificada del pedido, de la solicitud, cuando te acercas a la notaría, presentas una solicitud para que se inicie un trámite de sucesión intestada. Esa solicitud se presenta en copia certificada en el registro, acompañado de la solicitud del notario. Estos dos documentos van a dar mérito para que se anote en una partida de sucesión intestada, en el rubro, ¿no? En uno de los rubros, solamente como anotación. Solamente se está publicitando el inicio del trámite, nada más. Todavía no tenemos herederos, ¿ya? Posteriormente, ya cuando se den las publicaciones y todo esté ok, el notario, una vez que tenga ya el acta notarial de declaratoria de herederos, ya se va a poder inscribir la sucesión intestada. Antes que me olvide, así se presenta para la anotación de la sucesión intestada, si es en la vía notarial, la solicitud del notario y copia certificada de la solicitud. Si estás iniciando ese trámite en la vía judicial, tienes que presentar al registro copia certificada de la solicitud, ¿ya? Que se ha presentado al Poder Judicial, el acto omisorio acompañado del oficio del juez que esté a cargo de dicho proceso. Un punto que es bastante reiterativo en el reglamento de sucesiones intestadas y de testamentos es este parrafito que está acá al final, de que en los documentos, en ambos, el notarial o sea el judicial, el que hayan elegido, debe indicarse el número oficial de identidad del causante, ¿no? Sea documento de identidad o un documento, de repente un carnet de identidad, si es policía, ¿ya? Es importante, ¿por qué? Como les señalé hace unos instantes, existe un problema recurrente, ¿ya? No solamente en el registro, yo pienso que en varias instituciones, ¿ya? Sobre el nombre de la persona. ¿Por qué? Si que confrontamos los documentos, ¿ya? Del parte notarial, y por ejemplo la partida de función, debe haber identidad de nombres, pero no solamente ello. Es importante, sobre todo en los documentos de corta data, ¿no? Recientes, de que esté el número de documento de identidad. Quizás en los testamentos antiguos no vamos a encontrar el documento de identidad, en algunos, ¿ya? Y ello dificulta un poco poder identificar plenamente al testador, porque tiene que ser así, tiene que haber una convicción de que se está ampliando el testamento de la persona que ha otorgado dicho testamento, o que si vamos a realizar una rectificación de nombre en mérito de documento fehaciente, el tener ya en el registro registrado y los documentos públicos sobre la identidad de la persona va a permitir que se tenga certeza de que la persona que
que el testador es el testador y que el causante es el causante y que sus herederos realmente le corresponden. Ok. ¿Por qué? ¿Acaso no es posible que haya una homonimia? ¿Ya? Entonces, eh, al no tener, si no tenemos una certeza de la identidad de las personas, si no hay forma, no hay elementos, vamos a los elementos conectores. Y para ello nos valemos, ¿no? Nos ayudamos de la partida de función, las partidas de nacimiento, las partidas de matrimonio, de la consulta en RENIEC. Si tenemos, por ejemplo, varios elementos conectores, fecha de nacimiento, fecha de matrimonio, todo ello nos va a permitir identificar a la persona, lugar de nacimiento, ¿no? Todo ello nos va a permitir identificar a la persona y vamos a estar seguros de las inscripciones que se están realizando en el registro. Entonces, ya esto, el consignar en varios artículos, ¿no? Revisando este reglamento de sucesiones intestadas y de testamento, en varios artículos se reitera este punto. El documento debe contener el número de identidad del testador, debe contener el número de identidad del causante. Es importante. Al menos de unos años, de unos 5 o 6 años en adelante, estos datos sí los vamos a encontrar y no va a haber problema. El problema sería con la documentación antigua. Y bueno, si no hay forma de identificar a la persona, ni con los documentos que tenemos a la mano, ni con los documentos públicos, con los instrumentos públicos, y con los elementos conectores tampoco se tiene evidencia de ello, ya se tendrá que hacer un procedimiento de rectificación, ¿no? De rectificación de nombre. Una vez que ya culmina el proceso, el trámite de sucesión intestada, entonces los interesados presentarán al registro, ¿ya? El acta notarial, si se ha seguido el trámite en un oficio notarial, el acta donde se declara la sucesión intestada, ¿ya? Se presentará el parte notarial de dicha acta, el parte notarial, ¿ya? En esta acta se va a señalar el nombre de todos los herederos declarados, el nombre completo de todos los herederos declarados, o pueden ser los afortunados uno o dos, puede ser, si no tuvieron hijos, el heredero será la esposa o el esposo, ¿ya? Si tienen, dejó esposo, dejó viudo, viuda, entonces el viudo y los respectivos hijos. Y si has seguido el trámite en la vía judicial, tendrás que presentar la resolución judicial que declara a los herederos y adicionalmente la resolución judicial que declara firme dicha sentencia, dicha resolución, acompañado del oficio del juez. Una vez más, ¿no? Una vez más, este parrafito al final, ¿no? Tanto en el parte notarial o en los documentos judiciales debe indicarse el número del documento de identidad del causante, ¿ya? Es necesario, es necesario. Contenido de la anotación preventiva. En la anotación, ¿no? Cuando inicias el trámite ante el notario o ante el juez, entonces, ¿qué es lo que debe contener el asiento de inscripción de la anotación preventiva? El nombre del solicitante, o sea, la persona que ha iniciado el trámite, ¿ya? El nombre del juez donde se está llevando dicho trámite, o el nombre del notario, ¿ya? Donde se ha solicitado la anotación. La denominación del juzgado y el número de expediente es necesario, eso también se publicita, ¿ya? El número, este datito que ha sido reiterativo como les dije, en el reglamento de sucesiones intestadas y de testamentos, ¿ya? No solamente el nombre del causante, sino su número de documento de identidad o documento oficial. Y la fecha y lugar de fallecimiento del causante. Entonces, son estos datos lo que se publicitan, los que se ingresan en la partida de registral para el asiento de la anotación preventiva de la sucesión intestada. Ya cuando culminamos el trámite de la sucesión, solicitamos, ¿no? Presentas el instrumento público al registro, ¿ya? El acta notarial o la resolución debidamente consentida, lo presentas al registro y
En mérito de esos instrumentos públicos, el registrador va a realizar el asiento de inscripción de sucesión intestada. ¿Y qué datos vas a encontrar en este asiento? El nombre del juez, donde se ha llevado este trámite, o el nombre del notario. Uno de estos profesionales y funcionario es el que va a tener el trámite. Es excluyente. Si inicias, es allí donde debes terminar el trámite, ¿ya? No puedes llevarlo en forma paralela. La denominación del juzgado, el número de expediente, ¿ya? El nombre del causante, ¿ya? Y su número oficial de identidad. Esto tiene que publicitarse. Como lo que se está inscribiendo es una asociación intestada, necesariamente tenemos que publicitar el nombre de los herederos declarados en este trámite de asociación intestada, que han acreditado ser los herederos forzosos del causante, ¿ya? Y el grado de parentesco. Se estila, ¿no? Señalar, ¿no? La esposa, superstite, ¿no? Quien está sobreviviendo, y los hijos, ¿no? Por ejemplo. Ahora, si no tuviera hijos ni cónyuge, de repente, como di uno de los ejemplos, los sobrinos, puede ser, ¿no? Y fecha y lugar de donde ha fallecido el causante. Estos trámites son recurrentes en el registro. Bueno, como les dije, el ser humano no es eterno. Llega un momento en que se pone fin a la vida, y si es que una persona no otorgó testamento en vida, entonces le toca a los herederos forzosos iniciar el trámite de sucesión intestada. Y estos trámites no solamente quedan allí, o sea, no solamente no solamente quedan inscritos en las partidas de sucesión intestadas y en las partidas registrales de testamento. ¿Por qué? Una vez que están inscritos y publicitados a quienes se reconoce como herederos o quienes han sido designados como herederos, entonces aquellas personas pueden reclamar derechos. Pueden reclamar por ejemplo, que se le inscriba con la respectiva transferencia por sucesión intestada en las respectivas partidas registrales donde estén inscritos los bienes, ¿ya?, del causante. En vida, una persona puede haber adquirido un bien inmueble o varios bienes inmuebles, ¿ya? Terrenos, ¿no? Varios terrenos, departamentos, ¿ya? O de repente ha podido haber adquirido vehículos, 1, 2, 3 vehículos. En cada una de estas partidas registrales, la propiedad inmueble o el registro de vehicular, pueden pedir que se realicen las transferencias por sucesión intestada o las transferencias por sucesiones testamentarias, donde ya sabemos que en estas partidas registrales, en las partidas del registro de predios, se va a inscribir todo el historial jurídico de estos bienes. Y como ya aquella persona que figure como titular registral ha fallecido, entonces les va a suceder en la partida registral a sus herederos. Y este acto se llama la transferencia por sucesión intestada, o si hay testamento, la transferencia por sucesión testamentaria, donde los herederos son aquellas personas que van a estar publicitados ahora como los respectivos titulares registrales de los bienes, sea de los bienes inmuebles, el registro de predios, por ejemplo, o el registro de propiedad vehicular, ¿no? Vamos a tener a un nuevo dueño, a un nuevo titular registral. Estas inscripciones, hace un momento hablamos de la petición de herencia, ¿ya? No hay ningún inconveniente, ¿ya? Si es que se inscribe una sucesión intestada y si es que no hay controversia en este tema, te puedes demorar un poquito y no hay problema en realizar la inscripción de la transferencia por sucesión testamentaria. Pero lo ideal, el consejo es que, si ya ha sido declarado heredero, indagar en el registro si es que hay alguna propiedad inscrita a nombre de aquella persona, del causante en vida. Y si hay, entonces, como ya tienes inscrita la sucesión intestada o la sucesión testamentaria, solo en mérito de esta partida registral, presentas una solicitud, solo una solicitud simple, ¿ya? Y detallas el número de la partida donde se ha inscrito la sucesión intestada y, seguidamente, el número de las partidas, por ejemplo, el registro de predios donde estén inscritas las propiedades del causante, ¿no? De aquellas propiedades que adquirió en vida, y solicitas la transferencia por sucesión testamentaria.
El acto es invalorado, promedio de 55 soles por cada predio, y el registrador verifica, ¿no? Debe haber identidad entre el nombre del causante con el nombre del titular registral. Si es que hay identidad y no hay lugar a dudas, entonces el registrador procede a inscribir la transferencia por sucesión testamentaria y publicita el nombre de todos los herederos, ya, como los nuevos titulares registrales, el mérito de la sucesión. Sin embargo, ¿qué puede suceder en el camino? Como les dije, se puede declarar una sucesión intestada y de repente por ahí aparece otro hijo, ¿ya? Y inicia un procedimiento de petición de herencia. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos la partida de sucesión intestada, ¿ya? Con el acto de la declaratoria de herederos, y se ha incorporado en la partida registral de sucesión intestada la petición de herencia. Así como los herederos ya declarados han solicitado que se inscriba la transferencia por sucesión intestada en cada una de las partidas registrales del registro de predios, por ejemplo, ¿ya? Donde ellos ya se está publicitando su nombre como los últimos titulares registrales, ¿ya? En el asiento de la partida registral de sucesión intestada, donde se ha inscrito la petición de herencia, puede solicitar el mérito de ese asiento también que se le incorpore, ¿ya?, como titular registral en las partidas registrales, como la transferencia por sucesión intestada y por mérito de la petición de herencia. Con lo cual va a haber un régimen de copropiedad de todos estos herederos. Sin embargo, hay que evitar que suceda esto. Imagínense que tenemos en la partida del registro de predios, tenemos el titular registral, fallece, ya tiene sus herederos declarados y se inscribe la transferencia por sucesión. Si los herederos ya declarados por sucesión o designados mediante testamento transfieren a un tercero, ¿ya? Transfieren a un tercero inmediatamente o al año, y esos terceros transfieren a otras personas, y ya transcurrió ¿cuánto tiempo? 5 años, quizás 6 años. Y en la partida de sucesión intestada, después de 5, 6, 7 años, se inscribe recién una petición de herencia. En el registro de sucesión intestada no va a pasar, no va a haber ningún inconveniente. El problema, o sea, se va a admitir, ¿no? Porque es un derecho que lo ha ganado, ¿ya? Que lo ha ganado, que ha acreditado en la vía judicial y se ha inscrito. Pero el tema es cuando quiera solicitar la transferencia por sucesión intestada de estas partidas, de las partidas de predios, donde los que inicialmente fueron declarados como herederos mediante una sucesión, ya transfirieron a terceros. Cuando evalúa el registrador, va a advertir algo, de que ya advierte terceros, personas inscritas en la partida registral, y ya no se adecúa ese asiento de petición de herencia, donde hay un heredero que ha sido declarado adicionalmente a los herederos que fueron declarados inicialmente y que se indicó que deben coexistir, ¿no?, en forma conjunta, pero ya no se va a poder materializar en la partida registral, porque ya tenemos terceros, no hay una adecuación, es imposible, materialmente eso es imposible, ¿ya? El título seguiría la tacha. Si bien registralmente no se va a poder incorporar a las personas que fueron declaradas herederas mediante una petición de herencia, porque ya en la partida registral tenemos a terceros, personas ajenas ya a la sucesión intestada, porque ya transfirieron, ya se desposeyeron de la parte que le correspondía del bien, ya la persona que fue favorecida con el trámite de petición de herencia tendrá que iniciar un proceso judicial, ¿no? Un proceso judicial a las resultas de lo que pueda resolver el juez. Bueno, con ello vamos a hablar un poquito de algunas resoluciones del Tribunal Registral que han sido declaradas precedentes de observancia obligatoria. Esas son precedentes, resoluciones emitidas por el Tribunal Registral. ¿Qué podemos, qué dice? Estos actos han sido también ya incorporados en el reglamento del registro de testamentos y de sucesiones intestadas, ¿no? Acá ven un cuadro azul, ¿ya?
Podemos inscribir en estos registros de sucesión intestada y de testamentos una renuncia o remoción del cargo de albacea. Si una persona ha sido designada en un testamento como albacea, si acepta, no hay ningún problema, ¿no? El tema es que puede de repente manifestar una excusa, ¿no? No está de acuerdo, o habiendo aceptado, habiéndose desempeñado como albacea del testador, renuncia al cargo, ¿ya? Este acto, entonces, es posible inscribirlo en el registro de testamentos. Para la inscripción, este es otro, en un segundo pleno se aprobó un precedente de observancia obligatoria sobre la sucesión intestada notarial. Para la inscripción de la anotación preventiva de sucesión intestada tramitada en la vía notarial, solo se exige la solicitud del notario, acompañada de copia legalizada de la solicitud, ya que se ha presentado en la notaría. Esto lo señalamos, bueno, y ha sido materia de un precedente, ¿ya? Y para la inscripción definitiva solo es necesario el parte notarial, que contenga el acto, ¿ya?, de protocolización de la asociación intestada. Otro precedente que se aprobó en el 10º pleno del Tribunal Registral el año 2005 y que también este tenor ha sido incorporado en el Reglamento de Sucesiones Intestadas y de Testamentos, ¿ya? Dice improcedencia de inscripción de la asociación intestada, ¿ya? Sigue existiendo un testamento, ¿no? Si de la búsqueda, o de repente, imagínense que no lo hubieran advertido, cosa que no debe pasar, ¿ya? Se presenta al registro, entre los títulos de registrador se presenta un rogatorio de la inscripción de una asociación intestada. ¿Qué es lo que hace el registrador? Antes tiene que evaluar el título, ¿no? Tiene que evaluar el título, y uno de los procedimientos de calificación del registrador, tanto de la asociación intestada y el testamento, el registrador comienza a hacer búsquedas. Ingresa a los motores de búsqueda, a los sistemas de búsqueda de la SUNAT, y ingresa el patrón que les dije, ¿no? El que es el nombre, ¿ya? El nombre de la persona, del causante, para verificar si de repente no hay una asociación intestada inscrita o si hay un testamento inscrito. Solo si esta búsqueda es negativa, entonces dará luz verde para inscribir la asociación intestada si es que reúne todos los requisitos legales. ¿Es así? No puede inscribirse una asociación intestada si es que ya tenemos la asociación intestada de ese causante inscrita en los registros. Es imposible, porque estaríamos generando una duplicidad de partidas. En el mismo sentido, si tenemos una asociación intestada, ¿ya?, que ha sido otorgada en la vía notarial, ¿ya?, y el registrador realiza las búsquedas en los motores de búsqueda de la SUNAT, los módulos pertinentes, y ubica un testamento de la misma persona, ¿ya? Tenemos a un testador, tenemos en los instrumentos públicos presentados en el acta notarial el nombre de un causante, y si tienen identidad y ha verificado, ya por ello es importante el número de identidad, ha verificado que se trata de la misma persona, entonces esa acta notarial que declara a los herederos va a tener que ser tachada. No puede ingresar al registro porque ya se tiene un testamento inscrito o de repente ya se tiene una sucesión inscrita. Puede pasar algo, ¿no? Es lo excepcional que podría pasar. Imagínense que no adviertan de las búsquedas registrales de que ya está la sucesión intestada inscrita. Si es que se genera por error una nueva partida de sucesión intestada del mismo causante, ¿ya?, y se advierte la duplicidad de partidas y los herederos, hay identidad entre los herederos, bueno, sería una duplicidad de partidas compatible, ¿no? Porque no habría, bueno, el problema sería que se ha duplicitado el contenido de la asociación intestada con distintos números y hablamos de una duplicidad de partidas, cosa que no debe pasar. Por eso hablamos del folio real, ¿no? El tema es que ya teniendo una asociación intestada inscrita y que no se advirtió de repente porque no se ingresó bien los nombres de la persona, del causante, y en otro lado, ya en otra notaría, en otro oficio notarial, con el juzgado, se aprueba otra asociación intestada del mismo causante, y de repente no coincide el nombre de todos los herederos. Allí sí hay problema. Estamos ante una duplicidad de partidas
incompatibles. Y ya este tema es lo que se debe evitar, ¿no? Generar las duplicidades de partidas y mucho más se debe evitar las duplicidades de partidas incompatibles, porque genera un gran problema. Entonces, por ello el precedente, ¿no? Si es que ya se tiene un testamento inscrito, ya con la institución de un heredero y esa partida está vigente, no procede, ¿ya? No procede inscribir a una sucesión intestada. La sucesión intestada es porque hay una inexistencia del testamento. Por eso la publicidad registral es importante y ella sola nos acredita de que no hay evidencia de que no sea, en el registro público no hay una partida registral con el nombre de la persona del causante. La calificación de impedimentos para ser testigo testamentario, ¿ya? De acuerdo a este precedente, ¿ya? No corresponde a las instancias registrales, no corresponde a los registradores, no corresponde a los vocales del tribunal registral, que es la segunda instancia en el registro, ¿ya? Quienes son los vocales, el tribunal registral está conformado por vocales, quienes son los que evalúan en una segunda instancia ante el reclamo o inconformidad de los usuarios la decisión de un registrador en primera instancia. Entonces, a ninguno de los dos, ni al tribunal ni a los registradores, no pueden calificar si los testigos tenían impedimento o no para participar en un testamento. ¿Por qué? Porque esta verificación de la idoneidad de la participación de los testigos es una responsabilidad y una verificación exclusiva del notario, ¿ya? Y aquí nos da pie para también comentar que los registradores públicos cuando realizan la calificación de instrumentos públicos notariales, tienen alguna limitación en la calificación, ¿ya? ¿Por qué? Porque son los notarios los profesionales del derecho, los que tienen que asumir responsabilidad de la verificación, por ejemplo, de los herederos, ¿ya? Por ejemplo, ¿no? En la calificación registral no toca al registrador calificar o cuestionar la calidad de heredero de uno de los causantes. En el acta notarial, el registrador evaluará la formalidad del documento y en todo caso, de no haber ningún problema con la formalidad del documento, se ha señalado en el acta notarial de declaración de herederos que ese es el último domicilio del causante donde se ha consignado, entonces va a proceder a inscribir. Esa verificación de ser o no el heredero o con el testamento, ¿ya? Que es otorgado ante un notario, ¿ya? Corresponde al notario verificar, validar si es que el testador, si los testigos están debidamente facultados o si tienen algún impedimento. En todo caso, es competencia y responsabilidad del notario, ¿ya? Entonces, si vemos en la calificación de un testamento el nombre de unos testigos, solamente los transcribimos, ¿ya? Lo trasladamos a la partida registral. No nos detenemos, los registradores no se detienen a calificar las calidades o idoneidad de los testigos. Otro de los precedentes es sobre la inscripción de la representación sucesoria en los registros de testamentos. También hay otro tema, ¿ya? En el registro, una vez que se realiza la transferencia de la inscripción del testamento, puede suscitarse, ¿ya? Puede suscitarse de que uno de los herederos haya fallecido, en sucesiones intestadas, por ejemplo. Puede suscitarse que uno de los herederos fallezca antes que el causante. En estos casos se da la representación sucesoria. Y en las actas notariales muchas veces se declaran, son muchas las actas notariales que se dan y que dan mérito a la inscripción de las sucesiones intestadas. Y se inscribe la sucesión intestada del hijo, se inscribe la sucesión intestada del hijo que haya muerto, ¿no? Se inscribe la sucesión intestada del padre, ¿no? Y
puede suscitarse que el hijo haya fallecido antes que el padre. En estos casos, si es que en la primera sucesión del hijo se ha declarado como heredero a su cónyuge, se ha declarado como heredero a sus hijos, cuando viene la inscripción, ¿ya? Cuando se desarrolla el acta de la sucesión intestada del padre, hay que tener cuidado en los herederos que se incorporan. Por ejemplo, si en representación, ¿ya? En representación del hijo que ha fallecido, se tendría que trasladar solamente el nombre de los hijos, no el nombre de las cónyuges, ¿ya? Eso hay que tener bastante cuidado. Y a veces estamos advirtiendo que en las actas notariales se incorporan a todos, ¿no? En representación de los hijos que han fallecido antes se incorporan a los hijos, inclusive a los cónyuges. Y cuando viene el registro, estamos en la disyuntiva de trasladar la sucesión tal íntegra como está o observar. O sea, de acuerdo a la norma, o sea, no corresponde suceder en representación a los cónyuges. Entonces, bueno, aquí lo que se aplica es la norma. A veces hemos considerado observar y sí se han corregido algunas actas notariales, ¿no? Con ello, a fin de evitar que personas que no tengan un derecho sobre las propiedades, porque estas inscripciones testamentarias o de sucesiones intestadas, como les dije, genera derechos, como son las transferencias por sucesión intestada, tanto en el registro de predios o en el registro vehicular, por decir algunos, y si trasladamos tal cual o si no se hace una comunicación pertinente, estaríamos incorporando como titulares de dominio a personas que no tienen derecho, y peor aún, posteriormente podría generar errores de concepto en las partidas registrales, y aquellas personas que no tienen derechos sobre las propiedades estarían transfiriendo cuotas ideales que no les corresponden o estarían transfiriendo propiedades que no son de su patrimonio. Bueno, muchísimas gracias por su atención. Hasta acá la exposición. Doctora Katy, muchas gracias por su exposición. Creo que ha sido muy enriquecedora para todos los colegas que nos están viendo. Tenemos algunas preguntitas que se han ido generando durante el transcurso de la charla, que no sé si pudiéramos poder aclarar algunas cositas. Sí. ¿No? La primera pregunta que tenemos es, ¿la apertura del testamento tiene un plazo? No, la apertura del testamento, no, para que se inscriba es necesario, una vez que, una vez que se anota el testamento, ya, para la apertura aperturar el testamento, lo que necesitamos es que se presente al registro la partida de defunción. Puede Claro. haber un testamento anotado de hace 20, 30 años y de repente recién lo advierten, ¿no? Recién lo advierten, y lo que tienen que presentar al registro es llenar una solicitud y solicitar la ampliación del testamento. O sea, Y en cualquier momento, alguno de los herederos puede sí, llevarla, exactamente. Ajá, cualquier sí. persona puede llevar la partida de defunción. De preferencia los herederos, ¿no? Pero lo importante es cualquier persona, porque lo que el registrador va a verificar es que haya un documento público que es la partida de defunción, y va a revisar en su archivo, ¿ya? El, el parte notarial, y va a poder inscribir a raíz de este pedido las cláusulas de disposición del testador. Ok. Un punto, sí, hasta aquí quiero aprovechar para señalar que en el registro de sucesiones intestadas, ya desde hace buen tiempo la SUNAR ha aprobado la presentación virtual de dichas actas, ¿ya? Hasta hace unos años todo era la presentación en físico. Se están admitiendo vía CID, hay un sistema de interconexión digital de este registro para el registro de las sucesiones intestadas y también de testamento. Gracias. Ok. Después, las herencias se aceptan, hay que aceptar la herencia, en algún momento se habla de eso. ¿Y cómo se escribe ese acto? Si se puede renunciar a la herencia, me dice.
renunciar o aceptarla. Uno tiene que aceptar la herencia. No es necesario, o sea, se entiende que si es que ya una vez que se apertura el testamento para conocer las cláusulas, donde se va a conocer cuáles son las personas que han sido declaradas herederos, qué bienes se les está adjudicando vía testamento, o mediante la asociación intestada está declarando los herederos. Una vez que ya están publicitados, ¿ya? Entendemos que son las personas llamadas a entender que son los herederos. Ahora, si no estás de acuerdo, si una persona no está de acuerdo, sí puede renunciar a la herencia, puede renunciar, pero tengamos presente de que tienes, de repente tienes herederos forzosos, ¿no? Herederos forzosos. Sí puedes renunciar, es factible, sí es factible. Ok, porque la herencia no solamente son los bienes, sino también las deudas, ¿no? Por supuesto, una vez que adquieres una propiedad, imagínate que adquieres una propiedad bien ubicada, con buen área, y cuando revisas la partida registral, encuentras 20 cargas, por decir, ¿no? Varias hipotecas, varios embargos, hipotecas a distintas entidades acreedoras, a distintas financieras, embargos a distintas personas. Entonces, tienes que evaluar, ¿no? También, vas a asumir todas esas Esas cargas. todas esas cargas, porque en cualquier momento se puede ejecutar todo ello, ¿no? Se puede ejecutar las hipotecas, se pueden ejecutar los embargos. Ujú, correcto. Ahora, en la presentación usted pone que a la hora de inscribir una asociación intestada, van a declarar los nombres de los herederos. ¿Sí? ¿Es solamente los nombres o también se consigna el número del DNI de cada uno de estas personas? Mira, si es que ahora se está estilando en las últimas actas notariales, ¿ya? Están ya consignando no solamente los nombres completos, sino también el número del DNI. Y es excelente, ¿no? Porque ya tenemos a la persona debidamente identificada. Sí, Sí, porque yo he sí, visto, disculpe, yo he visto algunas asociaciones intestadas en que solamente aparecen nombres y no saben exacto, a eso puede haber iba. problemas de homonimia y todo eso, ¿no? Sí, sobre todo las inscripciones antiguas así han quedado, o si nos traen un parte notarial antiguo que de repente se ha realizado el trámite de sucesión intestada y lo has custodiado, no lo has presentado al registro porque hay personas que son inteligentes, ¿no? Obtienen el acta notarial, inmediatamente se apersonan al registro, pero hay otras que lo guardan, ¿no? Como un tesoro. Y recién cuando quieren, advierten de que hay patrimonio, recién lo ingresan al registro. Entonces, de repente tiene larga data y no tiene, solamente tenemos el nombre de los herederos. Si es así, se podría escribir, no habría ningún problema, y se puede escribir con dicho nombre. El tema es cuando quedan estas inscripciones así, o en el registro tenemos muchas inscripciones antiguas donde solamente tenemos el nombre, y el tema viene cuando, por ejemplo, viene un embargo, ¿no? Y se quiere embargar solamente las cuotas ideales de uno de los herederos. Y el nombre es el mismo, pero que hemos advertido de que hay evidencias, ¿no? Y ya el registrador puede advertir de que se puede tratar de un posible caso de homonimia. Entonces, nos valemos de los títulos archivados, de la sucesión o del testamento y de los datos que puede haber en el parte notarial o en el expediente que esté cargado en el sistema del Poder Judicial para identificar a las personas. O si no, se pide una aclaración a los magistrados, y se le hace presente, ¿no? Y también realizamos el ingreso de los datos de la persona, del nombre, en la RENIEC, y podemos advertir de repente que el señor, por ejemplo, Juan Gómez Mejía, no es el único en la base de la RENIEC, ¿no? Encontramos hasta cuatro personas, y, y, y ¿qué es lo que hacemos en estos casos? Verificar la fecha de nacimiento. Algunos de ellos son niños, están descartados, y posiblemente haya personas adultas, pero en distintas etapas, ¿no? Su nacimiento. Entonces, Claro.
Hay Tienen que que hacer todo tener un trabajo cuidado. todo un trabajo de investigación ahí Sí, y estos casos, detectivesco. exacto, y estos casos se da a conocer al magistrado y los jueces sí ha habido, no ha habido no han tenido reparos en hacer las aclaraciones pertinentes y nos señalan más datos de la persona a quien pretenden embargar. Nos dicen el número de DNI, hasta la edad, el nombre completo, y cuando confrontamos realmente, no es siempre, pero sí hay que tener cuidado, porque estos casos sí son más delicados, ¿no? Imagínense que se inscriba un embargo en una partida registral cuya persona que se está embargando no es realmente contra la persona que se está llevando el proceso judicial, ¿ya? Entonces, en estos casos, este, advertida de que no se trata de la persona que se quiere embargar, ya no se realiza la inscripción, o de repente el mismo juez deja sin efecto en ese extremo, ¿no? En ese extremo, y no se carga esa partida con ese embargo. Por Ujú. eso es importante los datos del Así es. DNI, de Sí, identificación. yo creo que es una buena práctica, si es que ya lo están haciendo con el nombre y DNI. Otra pregunta, ¿qué pasa cuando una persona que ha otorgado un testamento en una fecha determinada incorpora a su patrimonio algún otro inmueble, por decir algún otro bien, y no lo declara en el testamento? ¿Qué pasa con ese inmueble? ¿A quién se le asigna? O sea, no, ese nuevo inmueble que ha adquirido no forma parte no está El declarado en el testamento. testamento. Así En es. este, en este caso, sobre ese bien, sí, bueno, en el testamento se va a adjudicar el testador su propiedad, sus propiedades a todos o algunos de sus herederos. En este caso, sobre esa propiedad se inscribiría como si fuera una sucesión testamentaria en forma genérica, a favor de todos los herederos, sin distinción. Ya, pero con el mismo porcentaje. En forma genérica, en forma genérica, ya después harán la división y partición en relación a ese bien. Ah, ya, correcto, correcto, correcto. Después, con respecto al tema, hay muchas consultas con respecto al tema este de la falta de números de documentos de identidad en muchos registros. Me, ¿Ya? me, me, me mencionaba acá un caso de una extranjera que compró una propiedad hace 20 años y ¿Ya? que ha quedado registrado su nombre nada más, pero no tiene un número de documento. La señora ya falleció y el hijo no puede acreditar cuál es el documento de la mamá. No solamente tienen los datos del papá. ¿Qué cosa podría presentar el hijo? ¿Una Para, partida de nacimiento por si ya? en estos casos, hay que tratar de ubicar, determinar elementos conectores. Y para tener elementos conectores que vinculen el nombre de la persona, ¿ya? Sucesora o testamentaria con el titular registral de las propiedades que pretenden ser, donde pretenden ser, hacer las inscripciones de transferencia por sucesión testamentaria o este, por sucesión intestada. Si no se puede determinar, nos valemos de los elementos conectores, pero los elementos conectores tienen que sustentarse en documentos. ¿Ya? Puede ser, por ejemplo, si son casados en la partida de matrimonio, de repente en la partida de matrimonio encontramos algunos datos. Eh, Ok, a veces, aún por la antigüedad, en algunas partidas de matrimonios hemos ubicado la libreta electoral de ambos contrayentes, ¿ya? O quizás la libreta de contribuyente, la libreta militar, y que contrastado con otros documentos nos puede llevar a una línea de identificación de las personas. Hay ok. precedentes de observancia O sea que obligatoria que nos permiten hacer eso. Registros está abierto a recibir toda la documentación que se le pueda presentar y en donde podían encontrarse las conexiones necesarias para poder hacer el match en la identificación. Exacto, sí. Ok. Después, acá una pregunta con respecto a que un documento escrito de puño y letra y firmado por el padre y la madre en el que declara la distribución de su masa hereditaria, ¿tiene validez legal? Un, uno solo
o sea, si es que una persona otorga, ese sería como un testamento hológrafo, tendría que protocolizarlo en el Poder Judicial. Si es que con su puño y letra, ¿no? Tendría que, señala quiénes son sus herederos, y ya sería el juez quien tendría que medituar si es que este documento tiene todas las Sí, es válido. características de un testamento hológrafo. Si es así, ordena la protocolización, ¿ya? De dicho documento, y con este documento ya se podría realizar, podría llegar Ah, a ya. inscribirse al registro. Esto hay que llevarlo al Poder Judicial para que el juez acredite que tiene la característica de un testamento hológrafo. Sí, hay un plazo, si no me equivoco, creo que es de un año, no hay que esperar Ah, mucho tiempo. solamente un año. Ese tipo de documentos, sí, si es que fuera testamento hológrafo, tiene un plazo perentorio, ¿ya? Sí es complicado, ¿no? Porque muchas veces no, uno encuentra las cosas después de tiempo. Exacto. Ujú. Ya. Y en el caso, y la última para terminar con esto, para no quitarle más tiempo, y agradecerle de verdad por su amabilidad, por habernos extendido un poco más. La pregunta es, ¿cómo se inscribe el cambio de titular producto de una sucesión intestada, ¿no? En una empresa individual de responsabilidad limitada? Al Sí es parecer, factible, sí es esta empresa factible, tiene un... sí, ¿Sí? sí es ¿Sí es factible? factible, sí, sí. El tema de la transferencia por sucesión intestada no solamente se da en el ámbito del registro de predios, o como les dije hace un momento, en los ejemplos, también se inscribe en el registro de vehicular, porque tenemos mucho vehículo en el parque automotor. Tienen esos vehículos un propietario, y si el propietario fallece, se inscribe la transferencia por sucesión Pero intestada. dadas las características de la empresa individual de responsabilidad ilimitada, ¿a quién se le asignaría? El titular de la empresa, ¿ya? Como es una persona, ahí no hay sociedad, sí es factible inscribir la transferencia, sí es factible. Pero si es una sucesión intestada, ¿a qué heredero se le da? No todos. Ah, Ah, ya, ya, claro, allí tenemos pero es la sucesión, es otra la cosa es cuando... sucesión, Ya. Es la sucesión la es que va a la ser sucesión o sea, los herederos son los que se representan a una persona. a la individual. Ujú. ¿Y se puede y el caso se puede dar? Porque había una contradicción, ¿no? Con la Sí, figura sí, podría generar una contradicción. En el tema